Buenas noches, te doy la bienvenida a esta mega recopilación de relatos de funerarias. 15 historias que puedes escuchar en la comodidad de tu oscura recámara. Asimismo, se recomienda el uso de audífonos. Dicho esto, que venga la oscuridad. 1. El primer encuentro. Te describiré brevemente la casa en la que he vivido toda mi vida. Es un pequeño edificio de 3 niveles. Más de la mitad de la planta baja le pertenece a la funeraria. De nuestra vivienda solo tenemos ahí la cocina, el comedor y un diminuto recibidor. La funeraria cuenta con un jardín en donde a veces se hacen los servicios, pero generalmente permanece cerrado. Al primer piso se puede llegar por 2 escaleras, unas instaladas casi a la entrada de la casa y otras de caracol que suben desde la recepción de la funeraria. Ahí, en el primer piso teníamos una estancia, la sala, un par de oficinas y la sala de exhibición donde teníamos las maderas, las telas, los materiales, acabados, catálogos y demás. En el último piso estaban nuestras habitaciones. Es importante que sepas todo esto porque no sé si hayas entrado antes a una casa como esta. Podría parecerte extraño, pero esa fue mi realidad desde que tengo memoria. Crecí rodeado de gente muerta. La primera experiencia que tuve fue una tarde en que uno de mis compañeros de clase llegó con su familia para el servicio de uno de sus tíos que había fallecido. Sus padres lo mandaron al jardín. De último minuto decidieron que no querían que estuviera presente, no querían que se asomara al ataúd abierto. A esa edad, a mí no me sorprendían esas cosas. En ese momento, si no mal recuerdo, estaba haciendo tarea en mi habitación cuando mi madre abrió la puerta y me pidió que bajara a hacerle compañía al niño. Lo encontré a mitad del patio, se veía confundido. Estuve tentado a preguntarle cómo se sentía, pero me pareció que lo mejor sería solo hacerle compañía. Había bajado un balón, pero antes de salir al patio mi madre me lo quitó y me pidió que guardáramos silencio absoluto, porque el funeral había comenzado y estábamos a unos cuantos metros de los deudos. No pasó ni media hora. Habíamos estado callados, mirando nuestros alrededores, arrancando el pasto, cavando pequeños agujeros en la tierra. De pronto, se abrió una de las puertas del patio, la que comunica con mi casa. Era una puerta de cristal espejo. Se abrió lentamente, no hizo ruido, y yo me di cuenta porque estaba sentado hacia esa dirección. Mi amigo no lo notó, aunque no necesariamente había motivos para prestarle atención. En mi casa siempre hay mucha gente, la mayor parte del tiempo, no solo clientes, sino también empleados, además de los miembros de mi familia. Ver a alguien asomándose hacia el patio no tendría por qué sorprender a nadie, solamente que la persona que se asomó era muy alta. Solo apareció su cabeza y los dedos de una mano que se agarraban de la esquina, del borde de la puerta. Su rostro, muy cerca del techo, me miraba, o tal vez miraba a mi compañero. No estaba muy cerca, de hecho el patio era muy amplio y como estaba oscureciendo, no lo pude ver tan bien. Solo se me hizo extraño ver que la cabeza de aquel hombre casi tocaba el techo. Tendría que estar subido en alguna escalera, o como mi retorcida imaginación lo sugirió, trepando las paredes o flotando. Si no supiera que la funeraria a esa hora estaba llena de trabajadores, la recepcionista, la gente de limpieza, los embalsamadores y los agentes, me hubiera levantado a preguntarle si estaba buscando el sanitario. No le di la mayor importancia y retomé la simple actividad que estaba realizando. Unas horas después me despedí de Tomás, mi compañero de clase. Sus familiares estarían velando toda la madrugada y al niño
Me parece que lo llevaron a dormir a los asientos traseros de algún coche. Yo también me fui a dormir. Muy temprano todavía escuché que había movimiento en la funeraria. Mis padres saldrían temprano por trabajo, pero me habían dejado el desayuno en la cocina. Bajé en cuanto me levanté. Era el momento justo en que mi padre y sus colaboradores estaban por salir en caravana con rumbo al cementerio. En ese momento, escuché que mi padre le hizo un comentario a mi mamá. Le dijo que nunca antes había pedido un ataúd tan grande. Los vi sacarlo, en verdad era grande. El tío de mi amigo era muy alto. Era él a quien se estaban llevando en ese ataúd grande. Así es, era su tío quien había abierto la puerta de cristal. Nunca lo voy a olvidar, la expresión en aquel rostro que nos miraba en el patio. Aquel hombre alto, el tío de mi compañero, se veía desorientado. 2. La fotógrafa. Cuando entré al bachillerato, mi padre decidió que era hora de que me empezara a familiarizar con el negocio. De alguna manera todos sabíamos que en dado momento yo me encargaría de la funeraria como lo hago ahora, después de tantos años. Uno de los primeros servicios que me tocó atender fue uno de una muchacha que falleció días antes de Navidad. Poquito antes de la medianoche, yo había permanecido en la recepción, de pie, frente a una vieja computadora en la que estaba tratando de imprimir un recibo. De pronto, vi que una mujer se levantó de la última hilera de asientos. Había poca gente en el salón principal y todos, o más bien la mayoría, estaban sentados hasta adelante. Ella caminó por el pasillo principal. Llevaba una pequeña cámara instantánea, la sostenía con sus manos a la altura del pecho. En un momento llegó hasta el frente, se paró ante el ataúd, se puso la cámara frente al rostro, miró por el visor y entonces disparó el flash. Se hizo silencio y después los rodillos de la cámara rechinaron y la instantánea se deslizó desde el interior del aparato. La segunda vez se acercó un poco más. Miraba hacia el interior del ataúd abierto y no dejaba de apuntar con la cámara. Entonces apretó el disparador y el flash iluminó el rostro de la persona recostada en el féretro. No podía dejar de mirar lo que hacía aquella mujer. Nunca había visto que alguien se comportara así dentro de un velorio. El gerente estaba presente, de pie al otro lado del salón, en el extremo opuesto a la recepción. Él también veía lo que estaba sucediendo en ese momento. Al parecer, él y yo éramos los únicos a los que nos parecía extraño lo que la muchacha hacía. El gerente dio un paso hacia el estrado, esperando alguna clase de reacción, no solo en la fotógrafa, sino en la multitud que se encontraba en el velorio. Era escalofriante porque estoy seguro de que este es el peor lugar para crear recuerdos, para tomar fotografías. De alguna manera parecía que había sido contratada por la familia, ya que no solo nadie dijo nada, no se veía molestia o incomodidad en ninguno de los asistentes. El gerente retrocedió. La muchacha con la cámara fotográfica volteó, dando la espalda al cuerpo, y entonces, colocando la cámara sobre el féretro, fotografió a los familiares. Después de eso, caminó por el pasillo central y volvió a su asiento. Todo sucedió en un lapso de 10 minutos más o menos. Te juro que en todo ese tiempo no podía hacer otra cosa más que mirar lo que estaba sucediendo.
Después volví a mis labores. Pude imprimir el recibo, lo metí a un folder y lo dejé sobre la recepción. Yo ya no tenía nada que hacer ahí, sin embargo estuve hasta las 2 de la mañana encargándome de pequeños detalles. Al día siguiente volví a la funeraria por la tarde. Para ese entonces ya se habían llevado el cuerpo y el salón principal había quedado vacío. En la recepción permaneció el folder con el recibo que antes habían solicitado. El gerente seguramente olvidó entregarlo. Lo llevé a la oficina de mi padre y lo dejé sobre su escritorio. Pasaron los días y el folder se quedó ahí. Esperaba que alguien llamara para recogerlo, pero no sucedió. El fin de semana siguiente mi padre me llamó a su oficina para recordarme que todos los folders iban en carpetas, y no solo eso, para poder archivarlos debidamente había que etiquetar las pestañas. Si era un documento en trámite, debía ser colocado en una charola, previo registro en una libreta. Estaba molesto porque ya me había enseñado a archivar los documentos. Él revisó el interior, pero no tenía contexto suficiente para saber de qué se trataba. Y es que cuando miré el contenido del folder, me encontré con que no solo había recibos, también había fotos. Seguro lo adivinaste. Eran las fotos de la muchacha dentro del ataúd. Pero eso no era todo. Me costó trabajo recuperarme del susto cuando lo vi. La chica en el féretro era la misma que había visto tomando las fotos. A menos que se pareciera demasiado o se tratara de su gemela, no había otra explicación. Cuando cuento esta historia, muchos creen que ahí termina todo, pero resulta que uno de los trabajadores tomó la cámara de la joven. La familia había colocado la cámara instantánea dentro de la caja con toda la intención de que la chica fuese enterrada con ella. Macabro, ¿no? ¿Con qué intenciones alguien le deja una cámara a una persona fallecida? Lo entiendo, se trata de un homenaje, es solo un detalle, pero mi imaginación me lleva a muchos lados y me hace pensar probablemente lo mismo que estás pensando ahora. No sabíamos que alguien había robado la cámara, pero es que de otra manera no había cómo explicar lo que sucedió después. Las fotografías seguían apareciendo. Eran instantáneas, con baja resolución, poca luz y tomadas desde ángulos imposibles. En el escritorio de mi padre, alguien colocó un par de fotografías, tomadas una noche en que yo me había quedado a terminar un par de cotizaciones. El joven que se había robado la cámara terminó por entregárnosla. Mi padre lo despidió inmediatamente y tuvo que contactar a la familia de la muchacha para devolverles el aparato. Y del joven que se la robó, no sabemos qué lo motivó a devolverla. Mi padre ni siquiera le dio tiempo de justificarse, aunque estoy seguro de que tú y yo nos damos una idea. 3. La mujer de gris. Mientras más tiempo pasaba en la funeraria, más responsabilidades fui adquiriendo. Dividir el tiempo entre trabajo y escuela era agotador. Cada vez tenía menos tiempo para hacer cualquiera de mis dos tareas. Recuerdo que en una ocasión tenía mucho trabajo pendiente en la oficina. Quería terminarlo pronto para recibir a un compañero de la universidad con el que tenía atorado un proyecto de equipo que se tendría que entregar el lunes siguiente.
Era la tercera vez que reagendaba su visita y francamente él estaba haciendo de más con el simple hecho de viajar desde el otro extremo de la ciudad para que trabajáramos en mi casa. A las 8 en punto de la noche, la funeraria cerró sus puertas. Hay servicio las 24 horas, pero antes hay que llamar por teléfono o tocar el timbre y esperar que la persona en guardia abriera la puerta. En ese momento yo era la persona en guardia. Esperaba que no llegara nadie más para que mi compañero y yo pudiéramos trabajar a gusto. A las 8:15 sonó el timbre. Seguro era él. Yo me encontraba totalmente solo en la casa, por lo que antes de despegarme del escritorio, pensé en guardar las carpetas y dejar todo en su sitio para cuando llegara mi padre. Grité desde la oficina, pedí que me esperaran un minuto. Segundos después apareció mi compañero. Estaba parado frente a la recepción. Él no me había visto, pero yo lo encontré mirando hacia todas direcciones. Seguramente me estaría buscando. La expresión en su rostro era la misma que de todo aquel que entraba a la casa funeraria. Es difícil llegar a un lugar como este sin sentir esas cosquillas en la espalda. La gente en general le tiene miedo a los féretros vacíos, al silencio de estas enormes salas, a las puertas entreabiertas que resguardan cuartos oscuros. Piensan que hay muertos escondidos en alguna parte del edificio, esperando, igual que ellos, a que algo suceda. Se me hizo extraño que pudiera llegar a la entrada hasta la recepción sin perderse. Antes que nada, estaba seguro de que la puerta se encontraba cerrada con llave, y no solo eso, las luces estaban apagadas. Llegué a su encuentro y lo primero que hice fue saludarlo, aunque no me quise quedar con la duda, y le pregunté cómo había entrado. El joven miró hacia la recepción, buscaba algo. Levantó la mano y señaló hacia la oscura sala. Una mujer vestida de gris, me dijo. Me abrió una mujer vestida con un traje gris. En todo ese tiempo viviendo ahí, no había sentido lo que sentí esa noche. La mujer de gris era mi abuela. Solo para asustarlo señalé hacia uno de los muros de la oficina de mi padre. Ahí estaba el retrato de mi abuela. Precisamente llevaba ese traje gris. Era como su uniforme. No le dije inmediatamente que ella estaba muerta. Lo único que lograría sería que aquel joven saliera corriendo de la funeraria. Estuvimos trabajando hasta las 11 de la noche. El paso del tiempo permitió que olvidara la situación. Cuando terminamos, lo acompañé hasta la entrada. La puerta tenía llave. Abrí, me despedí de él y entonces, al cruzar el umbral de la puerta, él se detuvo un momento. Estaba mirando hacia los arbustos del estacionamiento. Abrió la boca y le dijo al vacío: «Buenas noches y muchas gracias». Se llevó la mochila a la espalda y desapareció en la oscuridad al cruzar la avenida. Me quedé helado. Todavía estuve en la escalinata un par de minutos mirando hacia los arbustos, esperando por si yo también podía ver a la mujer de gris. A mi abuela. Cuatro. Están juntos. Una vez llevaron a un muchacho, no pasaba de los 35 años. Lo llevaron de noche. Los embalsamadores estarían trabajando toda la madrugada y yo también, aunque yo estaría cumpliendo con otros asuntos en mi oficina.
Tenía bien claro que seríamos los únicos en la funeraria. Desde temprano apareció un aire extraño. Se sentía denso y pesado, como si delicadas manos te acariciaran la piel de pronto, como si tuvieras que pasar entre sábanas que cuelgan del techo. Además, había olores a químicos, a flores de unas coronas que se habían quedado en el salón y a humedad del ambiente. Se sentía fresco porque había llovido toda la tarde. Yo fui el primero que vio a la muchacha. La vi pasar como una sombra, primero de pie en la recepción, era como una mancha en la visión. Después sentí que alguien pasó caminando de un extremo a otro del pasillo. En esa segunda ocasión tampoco pude verla bien, pero tenía la extraña sensación de que se trataba de una mujer. Su complexión, su manera de caminar, hasta creí haber alcanzado a percibir el vuelo de su vestido o de su falda. Me asomé un par de veces porque me distrajo aquella súbita aparición. No la podía ver más que cuando no estaba pensando en ello, cuando no estaba intentando encontrarla en la oscuridad. De pronto así aparecía. Si me preguntaras mi opinión sobre qué estaba sucediendo, te diría que parecía perdida entre los pasillos, salones, jardines, habitaciones oscuras y vacías. En toda la casa y en días anteriores no habíamos atendido a ninguna muchacha. No tenía sentido verla aparecer de repente. ¿Quién era? ¿De qué se trataba? Al menos en mi caso, y de todas las veces que llegué a ver que alguien se aparecía en los corredores de la funeraria, siempre había una explicación. Paranormal, por supuesto, pero siempre se trataba de alguien que había llegado para que lo prepararan para su despedida. Creía verlos asomados de sus féretros, husmear en el patio, abrir las puertas, tirar cosas. El claro ejemplo era la mujer de gris, que por cierto, ni mi padre ni yo pudimos ver nunca. Solo la veían los visitantes, los clientes y los proveedores. En un punto de la madrugada se abrieron las puertas de la sala donde estaban trabajando los embalsamadores. En cuanto escuché el rechinido que provocaron esas puertas, miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Era muy temprano para que los trabajadores hubieran concluido su trabajo. Me quedé esperando a que aparecieran en la recepción. No sucedió nada. Aproximadamente 20 minutos después, uno de ellos se paró en la entrada de mi oficina. Ni lo escuché, ni lo vi llegar y me tomó por sorpresa. Hay alguien en la sala. Los acompañé a ver qué estaba sucediendo. En la plancha encontré al joven en el que estaban trabajando. Casi estaba terminado. Entré buscando algo que no encontré por ningún lado. No había nadie más que ellos y claro, el cuerpo. Pero no era eso a lo que se referían. De reojo habían visto a una muchacha. Al escuchar estas palabras sentí que el aire se hizo aún más denso. Una muchacha que yo también había visto. No sé si te pasa, pero cuando alguien te confirma que ha visto lo mismo que tú, empiezas a creer con más fervor en lo que se apareció ante tus ojos. Me dijeron que todo el tiempo que estuvieron trabajando en el joven, veían que alguien vigilaba sus labores. Una sombra, una silueta que solo podían ver de reojo. La describieron con una falda holgada y cabello largo, tal y como yo la había alcanzado a ver. Me quedé con ellos hasta que terminaron. Yo ya solo tenía que preparar un par de cosas para el día siguiente, pero por el momento había decidido que era suficiente. En cuanto ellos salieran, me iría a dormir.
Entonces sonó el timbre en la entrada. Ellos no podían salir sin cambiarse de ropas. Caminé hacia la recepción y luego hasta la entrada. Afuera no encontré a nadie. Encendí las luces del recibidor y esperé a ver si regresaba quien había tocado el timbre. A las 10 de la mañana comenzó el servicio. Yo había descansado poco, pero ya tenía que volver a la funeraria. De hecho, me levanté aún más temprano para terminar los pendientes que había dejado en el escritorio de madrugada. En un momento, colocaron la foto del muchacho al que le rendirían homenaje y despedida. En la foto, el joven abrazaba a una muchacha. Ella tenía puesta una falda en la foto, además de cabello largo y suelto. Me estremecí al hacer la correlación entre lo que había visto de madrugada y lo que estaba viendo en el momento del servicio. Era la misma, sin duda alguna era ella la silueta que deambulaba en los espacios oscuros de la funeraria. Era quien había vigilado a los trabajadores que se quedaron hasta muy tarde. Poco antes de terminar, la madre del muchacho se paró tras el estrado y dijo unas palabras. No recuerdo exactamente el discurso, pero en un momento señaló hacia la fotografía exhibida a un lado de la caja. «Por fin están juntos», dijo refiriéndose a la pareja. La remodelación. Cuando mi padre se jubiló, tomé la decisión de remodelar por completo la funeraria. Había acumulado un fondo con el que modernizaría el edificio, los espacios, movería las oficinas y le daría un respiro al negocio. Ahora, él y mi madre están viviendo su retiro a las afueras de la ciudad. La casa en donde crecí ahora la ocupa mi esposa y mi hija. La remodelación tuvo lugar unos meses después del nacimiento de mi primogénita. Sucedió que la sala de exhibición la transformé en una oficina. Las oficinas de la planta baja se convirtieron en cubículos para los agentes. Exactamente arriba de la cocina había quedado mi oficina, con un escritorio nuevo y una disposición distinta. Esa mañana escuché que la silla corría de un lado a otro, justo encima de mí, en la pieza que tenía arriba. Pensé en la niña y su andadera, pero entonces miré hacia el frente y encontré a mi esposa e hija en el comedor. No había nadie arriba. Después de la remodelación no esperaba que las cosas cambiaran. De alguna manera me parecía normal que de pronto sucedieran cosas extrañas. La vibra de ese lugar las atrae. Las personas que metemos en ataúdes también tienen que ver con la situación. Es lo que cualquiera pensaría, pero no. Las cosas cambiaron, se pusieron peores. Hay un antes y un después de la remodelación. ¡6! La capilla. Desde su inauguración, esta casa funeraria contaba con 2 salones grandes para dar los servicios. Además, también había un patio amplio en donde, con menos frecuencia, se oficiaban los memoriales. Después de la remodelación, eso cambió. La sala principal quedó intacta, solo se le cambió el papel tapiz por uno con un color más claro. La segunda sala cedió una parte, el jardín perdió otra y en medio de ambos se construyó una capilla. Era un espacio relativamente amplio, 12 filas con 3 hileras de bancas. En cada una de ellas se podía acomodar un máximo de 3 personas.
La luz que entraba por el jardín iluminaba majestuosamente los vitrales que decoraban el costado lateral de la capilla. El día en que reinauguramos la funeraria, mis padres llevaron a un sacerdote a que bendijera el negocio, y en especial la capilla. Para ese entonces, mis padres vivían jubilados en una casa a las afueras de la ciudad. El día de la inauguración, ellos llegaron un par de horas antes. Mi esposa los acomodó en el estudio en la planta baja. Antes de llegar con nosotros, pasaron a recoger al sacerdote. Estuvieron conversando en la mesa un buen rato hasta la hora del evento. Únicamente habíamos organizado una comida con todos los empleados. Brindaríamos y principalmente cortaríamos los listones en la entrada de la casa y de los nuevos espacios para darles su respectiva inauguración. Mis padres no habían visto el resultado del trabajo de varios meses, por lo que, cuando entraron a la funeraria, quedaron sorprendidos. En caravana, acompañados por el sacerdote, algunos empleados, mis tías y mis padres caminaron apresuradamente hacia la capilla. El padre hizo el honor de cortar el listón, inmediatamente abrió la puerta y entró. Detrás de él iban mis padres, caminaban mirando hacia todos lados, admirando cada nuevo detalle. Pero entonces se detuvieron. El religioso pidió disculpas e hizo que mis padres volvieran a la recepción. Al ingresar, encontró a alguien rezando en la capilla y no quiso interrumpir. Entonces me asomé hacia el interior de la capilla, confundido. No debería haber nadie ahí, específicamente porque se le pidió a los presentes que esperaran a que fuera inaugurada para poder entrar, para tomar fotos. Mis padres querían que fuera el sacerdote el primero en caminar por sus pasillos, bendiciéndolos con el agua que había traído de su iglesia. Efectivamente, había una persona en las bancas. Era una mujer delgada, estaba sentada, pero aún así se podía saber que era una persona alta. Estaba encorvada y miraba hacia el suelo. Sé que ni mis padres ni el sacerdote hubieran querido ser groseros con ella, o con cualquier otra persona que estuviera elevando alguna oración, pero sinceramente no tenía sentido en lo absoluto. Efectivamente, se trataba de una capilla, un lugar diseñado específicamente para conversar con Dios y los santos que cada quien venera. Pero en ese momento solo era un espacio con bancas, no había santos, ni cruces, ni estatuas. Nada que venerar. Todos esos objetos llegarían por la tarde, incluidos los cirios y una enorme cruz que sería colocada en medio del altar. En el estricto sentido, el lugar no estaba terminado, pero mis padres no pudieron hacer que el sacerdote acudiera más tarde. De hecho, por eso hicimos tiempo desde que llegaron mis padres a casa, esperando a que nos trajeran las imágenes. La mujer en la banca entonces se levantó de su asiento, caminó hacia el altar, subió un escalón y se detuvo. Se movía lentamente. Nosotros mirábamos desde la entrada, susurrábamos en voz baja, pero ninguno se atrevía a dar un paso al interior. No teníamos miedo en ese momento, simplemente estábamos esperando a que lo que veían nuestros ojos terminara de suceder. El cielo estaba un poco nublado, la luz que podía entrar por los vitrales que daban hacia el jardín era limitada. De hecho, las luces instaladas en la capilla eran tenues, imitaban pequeñas llamas de alguna vela o veladora. La intención principal era que la capilla fuera un lugar acogedor y reconfortante.
por consecuencia un tanto oscuro como son las capillas de las iglesias. Aquella mujer subió el otro escalón y quedó de pie sobre una base. Después de eso, ya no se movió. Esperamos unos minutos. La mujer seguía inmóvil. El sacerdote dio las buenas tardes dirigiéndose a ella y entonces se dispuso a entrar. Caminó por uno de los pasillos, sus pasos hacían eco. Al transitar por entre las bancas, lanzaba el agua bendita a izquierda y derecha. También salpicaba el suelo. El padre fue el único que llegó al altar. Mis padres, mis tías y los empleados tomaron asiento esperando alguna palabra del sacerdote. Mientras rodeó a la persona que estaba de pie, dando la espalda a los demás. El religioso miró el rostro de aquella mujer y luego enmudeció. Se llevó la mano derecha a la frente, luego dibujó una cruz en su cara, junto a las palmas y las besó. En ese momento miré las caras de mis padres. No creían lo que veían. Yo tampoco creía lo que estaba viendo. Inmediatamente después, el sacerdote se puso de rodillas. Todos lo vimos, más de una lágrima rodó por su mejilla. Estaba sumamente conmovido, mis padres también. Ante él había una estatua. No era una persona, era una figura de yeso. Mis tías no estaban seguras de estar entendiendo lo que estaban viendo. Ninguno de los empleados comprendía tampoco. Mis padres sí lo vieron, el sacerdote lo vio, yo también lo vi. Vimos que esa figura, minutos antes se había levantado de una banca, había caminado lentamente hasta el altar y ahí se había petrificado. El sacerdote miró en todas direcciones, nadie estaba grabando y eso para él era una desgracia. Tanto ese hombre como mis padres estaban profundamente conmovidos, habían sido testigos de un milagro. Yo sabía que estaban equivocados, pero ¿cómo decírselos? La estatua que tenían enfrente era una figura que había estado en el patio por años. En ese preciso momento, mi padre no lo recordaba, en primera, porque estaba viendo la estatua de espaldas, y en segunda, porque estoy seguro de que ignoró cada ocasión en que alguien le dijo que veían que se aparecía una persona que caminaba por los pasillos de la funeraria. Una persona descrita con un traje o un vestido gris. Una persona que hasta ese momento habíamos pensado que se trataba de nuestra abuela. Siete. La mujer de gris, segunda parte. Seré 100% honesto, jamás vimos que la estatua en el jardín desapareciera de su sitio, jamás habíamos visto que se moviera. Lo que los ojos de los empleados, de los clientes y los visitantes veían era seguramente una copia de la imagen que teníamos en el jardín. Una extraña energía había tomado prestada la silueta, la figura de la estatua. Mi padre nunca cuenta estas historias, sabe que a nosotros nos gusta compartirlas, sin embargo no está enterado de todo lo que he visto, de todo lo que sé. Él piensa que solo nos imaginamos cosas, a pesar de que él ha estado ahí cuando sucede. No estuvimos mucho tiempo dentro de la capilla.
Desde que salimos a la recepción, mis padres, aún entusiasmados, se fueron caminando hacia la salida, hablando con el sacerdote sobre reportar el milagro y traer más personas a que vieran la estatua. Nadie volvió jamás. Por dentro, mis padres sabían que no se trataba de un milagro, ni siquiera algo remotamente relacionado con el bien, con el poder de Dios. Pero jamás se atrevieron a decirlo, ni siquiera a aceptarlo. Cuando salí al jardín, encontré aún la estatua que les había robado un par de lágrimas. Estaba bien pegada al suelo. Eso solo confirmó mi teoría. La mujer de gris y la estatua no eran la misma cosa, eran algo parecido. Al tercer día después de la inauguración, tuvimos el primer servicio. En ese momento se estrenó la capilla. Era un homenaje pequeño, hubo pocos asistentes y estuvieron toda la noche. En esa ocasión me tocó cubrirlo desde el inicio. Mi esposa me acompañó un rato en la noche, pero se subió con la niña cuando dieron las 12. Me quedé un rato en la oficina. Deambulaba por las salas, me asomaba de cuando en cuando a la capilla, pero principalmente me la pasaba en la entrada, cerca de las jardineras, mirando hacia el estacionamiento y la calle, que en ese momento estaba muy solitaria. De vez en cuando salían un par de personas a tomar aire o a fumar un cigarro. Yo recuerdo que me sentía nervioso e intranquilo. Esa súbita ansiedad me hacía apagar un cigarro encendiendo el siguiente. También me temblaban las piernas y me sudaban las manos. Me senté un rato en una de las bancas. En las jardineras había una muchacha, iba vestida de negro al igual que los demás asistentes. Era una jovencita que había salido a contestar un mensaje desde su celular. La vi salir y la vi sentarse al otro extremo de la explanada, bajo la sombra de un espeso árbol. No estaba muy lejos, pero aún así parecía que había escogido un lugar en el que no sería interrumpida. En un momento creí que ella estaba sintiendo lo mismo que yo. Se levantó unos segundos, pero luego se volvió a sentar. Frotaba las palmas de sus manos en su vestido y se veía nerviosa de pronto. Miraba hacia derecha e izquierda, como si alguien le estuviera hablando, como si intentara descifrar una conversación ajena. Súbitamente se puso de pie. Sus facciones se veían distintas, como si de pronto su rostro hubiera cambiado. Atrás de ella, asomada por entre los arbustos en las jardineras, había alguien más. Una cara que estaba tan solo a centímetros de ella. Era un rostro muerto que fijaba sus ojos en la muchacha. Sorpresivamente, la joven se echó a correr hacia la entrada de la funeraria. Detrás de ella iba el espectro, la figura fantasmal, dando pasos largos, siguiendo a la joven de cerca. Era la mujer de gris. Por primera vez podía verla a poca distancia, con mis propios ojos. Definitivamente no era mi abuela. La chica no parecía estar huyendo de aquello que venía a sus espaldas. Sus pasos eran idénticos. Me levanté también y fui tras de ella y de la cosa que la estaba siguiendo, o que la estaba conduciendo más bien. Ambos se dirigieron a la capilla. En ese momento solo había un par de personas dentro. Y claro, el ataúd abierto. La muchacha caminó al frente y tomó uno de los cirios, lo llevó a una de las cortinas para incendiarla. Actuamos rápidamente, apagamos el fuego que súbitamente se había extendido hacia lo alto y que incluso había saltado a otra de las cortinas de terciopelo que bajaban del techo.
La joven reaccionó con la ayuda de sus familiares, la tranquilizaron y la recostaron en una de las bancas de madera. Ellos no vieron lo que yo vi, por lo que pensaron que solo se trataba del estrés y el dolor que le causaba haber perdido a su abuelo. La gerente habló con el padre de la muchacha. Era uno de los hijos del hombre en el ataúd. Se disculpó y estaba dispuesto a pagar los daños. Mientras se les ofreció el cambio de sala. En la capilla había humo y evidentemente no se podía continuar el servicio en su interior. Para mí, ahí terminó la experiencia aquella madrugada, pero mis trabajadores, aquellos que tuvieron que reubicar el ataúd en la sala mediana, dicen que sucedió al momento de intentar sacar el féretro. Momentos después de que ya todos habían abandonado la capilla, vieron una mujer en la puerta lateral, la más cercana al altar. Era una mujer vestida de gris que les daba la espalda y que no se movía por más que se lo pedían. Obstruía el paso de aquellos que intentaban reubicar el cuerpo. Y no solo les pasó eso, el ataúd estaba montado sobre una mesa alta con ruedas para poder transportarlo. No lo estaban cargando, solo lo iban a empujar. En un momento, mientras esperaban que el paso quedara libre para poder moverlo, escucharon un golpe al interior, un golpe en el cristal que protege el cuerpo. Esa noche no sucedieron más cosas. Todo terminó cuando abandonaron la capilla. ¡8! El traje negro. Los muchachos se encargaron del traslado. Condujeron el cuerpo hasta la sala de embalsamamiento por una puerta lateral de la funeraria. Mientras lo hacían, una muchacha apareció en la entrada de mi oficina. Era un poco tarde y el cielo estaba nublado. El ambiente era frío y húmedo. En cualquier momento empezaría a llover. La muchacha se veía cansada de llorar. Al hablar, parecía que le faltaba el aliento. Había ido especialmente a entregarme la ropa con la que vestiríamos a su familiar para el homenaje. Era una maleta y un traje. La joven no tenía nada más que decir, pero se quedó un rato más parada ante el umbral de la puerta. Le estaba costando trabajo entregarme las pertenencias de su esposo. Cuando por fin se despidió, todavía le echó un último vistazo a la maleta que había dejado sobre una mesa que hay a la entrada, y entonces se marchó. En algún momento tendría que llevárselo a los muchachos que habían empezado a trabajar en el cuerpo, pero en ese entonces estaba muy ocupado. No recuerdo qué era lo que estaba haciendo, pero rápidamente concentré mi atención en otro asunto. De pronto, la maleta se deslizó hacia el borde y cayó al suelo. Toda la funeraria estaba en silencio, por lo que el ruido que provocó me sobresaltó. Me asomé por encima del escritorio y comprobé que se trataba de la maleta. Regresé mi atención a la computadora y reanudé la tarea que me ocupaba, pero súbitamente se me vino la idea de que, si al traje le había caído la maleta encima, iba a quedar arrugado. Me levanté para tomarlo del suelo, pero ya no lo encontré. Revisé los alrededores de la oficina y no lo hallé por ningún lado. Hice memoria para recordar si en todo ese tiempo alguien había entrado a mi oficina para tomarlo. Estaba muy concentrado en la computadora, así que pudo haber pasado mientras no me daba cuenta. Salí un momento al pasillo, miré hacia las escaleras, luego volví a mi oficina. Todo el tiempo había buscado en el suelo, porque estaba seguro de que la había visto en el piso. Cuando levanté la vista, encontré la maleta sobre mi escritorio.
El traje estaba recargado sobre mi asiento. Al verlo supe inmediatamente que algo no estaba bien. Al instante comencé a sentirme fatigado, me hormigueaban las manos y me faltaba el aliento. Hasta ese día nunca antes había sentido una presencia tan pesada. Ver cualquier silueta, escuchar un susurro, sentir el viento revolverse ante ti como cuando pasa una persona cerca. Eso es algo que no me asusta en lo absoluto. Esa vez no solo estaba percibiendo una presencia, sentía que en mi oficina había una emoción negativa, una fuerza demoníaca, algo atroz, aterrador, capaz de hacer cualquier tipo de daño. Dudé en entrar, pero tampoco tenía fuerzas para irme, para darle la espalda a eso que no se podía ver, eso que se había metido en mi oficina. De pronto, la puerta se movió. Había estado bien abierta y recargada en la pared. Súbitamente se despegó. Había alguien detrás. Vi una mano que sobresalía ligeramente del filo de la puerta. Asombrado, di un paso hacia atrás. Estaba conteniendo la respiración porque tenía mucho miedo. Sin dejar de ver el interior de mi oficina, mirando de reojo la puerta, esperando a que alguien apareciera abruptamente, noté que algo sucedía en la pared del fondo. Encima de la silla de mi escritorio he tenido siempre un Cristo en la cruz. Esa cruz se empezó a mover, se balanceó un poco a la derecha. Luego de unos segundos, un golpe la hizo balancearse más. Parecía que alguien estaba jugando con ella, solo que yo no podía ver a ese alguien. La tercera vez se despegó de la pared y cayó al piso. Inmediatamente después, la puerta se cerró de un solo golpe. El estruendo retumbó a mis alrededores. Los relámpagos estallando en el cielo hacían aún más aterradora la escena. Entonces, algo comenzó a golpear la puerta. Se azotaba desde abajo. Decir que se trataba de fuertes patadas sería la mejor manera de describir esos golpes. Yo no podía hacer más que retroceder un paso a la vez, lentamente. Esperaba que alguien más acudiera, que alguien más apareciera para que también pudiera presenciar uno de los momentos más aterradores de mi vida. La puerta ante mí se abrió entonces. Vestido con un traje negro, apareció un hombre alto, encorvado. Su expresión era de piedra, el ceño fruncido y la quijada apretada. Tras de él había más personas, una mujer con una falda corta, mostrando sus piernas mortecinas, la piel pálida, pero también con enormes manchas púrpuras. Escondido detrás de esa persona había un anciano, con la boca abierta y los dientes podridos. En los ojos solo había color blanco, estaban muertos, pero aún así me veían. Cerca de la silla de mi escritorio, una mujer muy alta, con un traje gris, estaba de espaldas. Pude ver que en sus manos tenía el retrato de mi abuela. Entonces desperté. Estaba sentado frente a la computadora, con la cabeza recargada en el escritorio. Me levanté, di un profundo suspiro y me puse de pie. Tenía el ritmo cardíaco acelerado. Miré mis alrededores y encontré la maleta y el traje sobre la mesa, exactamente donde los había dejado la muchacha. Los tomé con cuidado. La sensación de peligro que había experimentado en el sueño permanecía. Seguía sintiendo que había algo a mi alrededor, vigilándome.
o siguiéndome de cerca. Bajé a la sala, donde mis compañeros trabajaban en el cuerpo que acababa de llegar. Colgué las pertenencias del difunto en una percha. La morbosa curiosidad me hizo acercarme para ver el cuerpo. Era el mismo hombre del traje negro, con la mirada de piedra. Era aquel que se había aparecido ante la puerta abierta de mi oficina, en lo que supongo que se trató de un sueño muy real. Al volver a mi despacho, encontré el cuadro de mi abuela recargado en mi asiento. La sensación de que había alguien ahí era persistente. Levanté el cuadro para ponerlo en su sitio. Al alzar la vista, encontré que en su lugar estaba colocado el Cristo, pero de cabeza. La mañana siguiente salí de viaje. Me fui temprano. Alguien más se quedó a cargo de la funeraria. Al volver, me comentaron los embalsamadores que después de que bajé a dejarles la maleta y el traje, siguieron trabajando en el cuerpo. Pasaron las horas y en un momento necesitaron la ropa para vestirlo. Casi habían terminado, pero no encontraban la corbata. La buscaron por todos lados. De pronto, uno de ellos notó que el hombre en la plancha tenía la corbata en la mano. 9. La mano del muerto. Me parece que sabes muy bien que los cuerpos de las personas se pueden seguir moviendo después de muertas. Son contracciones en los músculos, una compleja serie de reacciones que provocan que las extremidades se tensen en otra posición o que los cuerpos se levanten momentáneamente de la plancha. Podría decirte que no nos asusta, pero es que siempre ocurre en el momento menos esperado, cuando hay silencio absoluto y mucha concentración. Después de varios meses sucedió algo parecido. Uno de los embalsamadores me llamó para mostrarme unas botellas que necesitaba desechar porque su contenido había expirado. Abrió los gabinetes para mostrarme todo el material que se había perdido. Me agaché para revisar la etiqueta de las botellas del fondo. Ambos estábamos callados. De pronto un estruendo nos hizo saltar del susto. Una bandeja con instrumental había caído al suelo haciendo un gran escándalo. Después de mirar dónde habían caído las herramientas, vimos que en la plancha el cuerpo ya no estaba acostado. Era un hombre mayor, estaba sentado en el borde de la metálica mesa. Había quedado en una extraña posición en la que su cabeza estaba un poco inclinada, sus ojos muertos abiertos, mirando su mano derecha que estaba ligeramente extendida al frente. De pronto, sus dedos se empezaron a mover, se apretaron y se cerró su mano. Luego, la volteó. Su mirada estaba fija en el dorso de la mano. De pronto, levantó la cabeza y la quijada descendió y la boca se abrió grande, como si fuera a dar un fuerte grito. El cuerpo entonces no volvió a moverse. Los ojos en su rostro miraban al frente. Cuando nos pusimos de pie, su mirada se cruzó con la nuestra. El embalsamador y yo nos quedamos en silencio. Él soltó una risa nerviosa y me recordó, como si yo no supiera, que eso era algo muy común. Lo sé, sin embargo, algo había distinto en ese cuerpo y ambos lo sabíamos. Por dentro estábamos muy asustados. No quise permanecer más tiempo en esa sala y salí tan pronto terminé de contar las botellas. Apenas di unos pasos hacia la recepción. Escuché la voz del embalsamador. A gritos me estaba pidiendo que regresara.
Me detuve, me quedé mirando un momento y entonces volví a la sala. Pensé que probablemente sería bueno que nos hiciéramos compañía. Generalmente trabajan 2 personas en ese turno, pero el otro empleado había pedido unos días de descanso. Cuando entré de nuevo por la puerta, el cuerpo ya estaba de nuevo acostado sobre la plancha. Mi compañero tenía puestos sus audífonos y ya había vuelto a trabajar con el cadáver. Supuse que me estaría esperando. Al aproximarme a él, lo hice de tal manera que no me viera aparecer súbitamente, para que no se asustara. De igual manera lo vi sobresaltarse cuando notó mi presencia. Se quitó los audífonos y guardó silencio esperando a que yo le dijera algo. Le pregunté para qué me había llamado de vuelta. Me miró confundido. Él no me había llamado. Sentí escalofríos en la nuca. El embalsamador se quitó los guantes y apagó la música en su reproductor. Lo vi respirar profundo. Él es uno de esos hombres que no le tienen miedo a nada. Y vaya que él puede contar muchas experiencias vividas. Ese día su semblante lucía distinto. Por primera vez en mucho tiempo vi el miedo en sus ojos. La boca le temblaba al querer sonreír. Me dijo que segundos atrás, cuando yo abandonaba la sala, una voz proveniente de la plancha me dijo: «No te vayas, quédate con nosotros». Solo que yo no pude oírla en ese momento. Se me heló la sangre. En ese instante, el cuerpo seguía recostado, pero su brazo derecho se había levantado un poco. El hombre tendido en la plancha miraba su muñeca. La reacción inmediata fue apartarse del cadáver. Me puse a rezar cerca de la entrada. Mi compañero se tranquilizó rápidamente, se acercó de nuevo al cuerpo y le colocó un reloj pesado que tenía sobre una bandeja. El embalsamador me dijo que todo eso empezó a pasar desde que comenzó a trabajar en él, pero precisamente cuando le quitó el reloj. Esa noche no tuvieron lugar más eventos, el ambiente se sentía pesado y así continuó hasta el amanecer, pero haciéndonos compañía, las cosas se tranquilizaron un poco. Para esas fechas, mi tío se aventó a levantar una segunda sucursal, cerca de casa de mis padres, a las afueras de la ciudad. Con él sucedieron cosas completamente distintas, eventos inexplicables y extraños, pero a diferencia de la funeraria en mi casa, su edificio estaba totalmente exento de cualquier aparición. Cualquier cosa que le sucedió fue en su casa o a bordo de su camioneta, pero definitivamente tenía que ver con el negocio funerario. Diez. La mujer de gris, tercera parte. Se levantó de madrugada, tenía que venir a la capital a recoger algunos productos. Cuando abordó la carroza encontró los asientos cálidos, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Olía también a humo de cigarro. Abrió las ventanas para ventilarlo y se quedó meditando un rato, tratando de encontrar la causa. Entonces encendió el coche. Las luces se prendieron automáticamente. Oprimió un botón para que se abriera el portón de la cochera. Como siempre, las pesadas puertas blancas se atoraron un poco al comenzar a abrirse. Después se desplegaron completamente hasta los extremos. Las luces iluminaron inmediatamente la calle, también la banqueta de enfrente. Ahí había un grupo de personas que se dispersó tan pronto las luces iluminaron sus rostros. Cruzando la calle había un terreno baldío, con hierba crecida y arbustos que invadían la banqueta. Un árbol con frondosa copa
oscurecía esa parte de la calle. Esas personas caminaron en todas direcciones, desaparecieron en las esquinas o se escondieron entre las casas. Cuando mi tío sacó el vehículo de la cochera, dio vuelta a la derecha. El portón automático se cerró mientras giraba en la siguiente esquina. Las personas que había visto se esfumaron entre las vacías y neblinosas calles. Era justo esa hora de la mañana en que la ciudad comienza a levantarse. En unas horas, las escuelas estarían abriendo sus puertas para recibir a los alumnos. Uno que otro madrugador ya esperaba en alguna parada el autobús que lo llevara a su trabajo. Mi tío Roberto tomó la avenida principal en menos de 10 minutos. Era bastante temprano aún, había pocos coches en las calles y nada de luz en el cielo. En un cruce le tocó el semáforo en alto. Ahí se le emparejó un coche en el que viajaba una pareja en los asientos delanteros y un niño en la parte de atrás. Poco antes de que el semáforo se pusiera en verde, un tráiler hizo el intento por tomar el retorno, pero quedó atorado a mitad de la calle. Las luces cambiaron de color, pero nadie se movió. El coche que estaba a un lado de mi tío avanzó un poco, parecía que llevaban prisa. El niño en los asientos traseros estaba muy cerca de la ventana. Se asomaba a través del cristal, miraba la carroza. Su mirada buscaba en la parte de atrás del vehículo que manejaba mi tío. Seguro nunca antes había visto una carroza fúnebre, una camioneta larga y con cortinas de terciopelo en las ventanas. El tráiler entonces liberó el cruce. Al arrancar, el niño en el otro coche se despidió de la carroza, de algo que vio en su interior, algo que creyó haber visto o que realmente vio. Roberto no quiere voltear porque él sí es muy miedoso. Kilómetros adelante, una bocanada de humo de cigarro llegó desde la parte de atrás. Mi tío volteó inmediatamente. Lo que vio lo hizo frenar intempestivamente. En el área de carga había una mujer adulta. Estaba sentada de lado sobre su pierna derecha. Tenía un cigarro encendido entre los dedos de su mano. Su rostro estático, casi de porcelana, era similar al rostro de una niña. Su cuerpo, por otro lado, era el de una mujer adulta. Mi tío se detuvo a la orilla del camino, poco antes de tomar la carretera. Volteó una vez más, pero ella ya no estaba. Todo el camino sobre la carretera iba pensando en que había alguien a sus espaldas. Podía sentirlo, no dejaba de mirar por encima de su hombro. Estaba pendiente también de su sentido del olfato, esperando percibir nuevamente el humo del cigarro. Horas después llega a nuestra funeraria. En el estacionamiento lo está esperando uno de los empleados. Mientras suben el encargo a la carroza, mi tío entra a la casa. Pasa de la recepción, busca en los pasillos, toca el timbre de mi oficina. En ese momento, yo estaba terminando de desayunar, pero me levanté y bajé inmediatamente. Encontré a mi tío callado, bastante pálido, tenía la boca seca y apenas podía hablar. Percibí inmediatamente olor de humo de cigarro. Sé que mi tío no fuma, además de que está prohibido hacerlo dentro de la funeraria. Antes de decirle cualquier cosa, miré a mis alrededores esperando encontrar al portador del cigarro. Además de nosotros dos, no había nadie. Estuve a punto de preguntarle a Roberto, mi tío, pero él se adelantó y me dijo que había visto a una mujer vestida de gris en la carroza.
Pensaba que se trataba de mi abuela. Ella fumaba mucho y siempre vestía un uniforme gris. Mi tío la vio por unos segundos y la reconoció de inmediato. Sin embargo, describe que su rostro estaba cubierto con una especie de máscara de porcelana. «Ella no es mi abuela», le dije. «Mira», le apunté hacia el fondo del patio. Mi tío dio un grito exagerado, aunque auténticamente se veía perturbado y aterrorizado. «Es ella», dijo mientras señalaba una estatua en el patio. La estatua, a diferencia de otras veces, parecía estar sonriendo. La vecina. Han pasado varios meses desde aquella vez. En todo ese tiempo no ha vuelto a suceder nada en su presencia, hasta una noche en que tocaron su puerta. Habían dado las 2 de la mañana, era tarde, pero Roberto estaba acostumbrado a estar despierto de madrugada. La funeraria estaba cerrada, cualquier llamada se recibe en la casa, que está a tan solo unas calles del negocio. Esa noche, mi tío caminó hasta la entrada y abrió la puerta. En la calle, sobre la acera, cubierta con un rebozo oscuro, esperaba una mujer. Avanzó hacia la entrada sin descubrirse el rostro. Un hombre aguardaba a unos pasos de la banqueta. Se trataba de una vecina, una señora que vivía con su esposo sobre esa misma calle, pero hasta el fondo, donde se convierte en callejón. La señora comenzó a hacer preguntas. Estaba visiblemente molesta, pero en su voz también se podía percibir un poco de miedo. El aire le faltaba al hablar, le temblaban las palabras. Dijo que uno de los empleados de mi tío había ido a molestarla a su casa. A las 12 de la noche se estacionó un coche afuera de su domicilio. Ella ya se había recostado en su cama, pero escuchó el vehículo llegar. La curiosidad la levantó para ver de quién se trataba. Estuvo a punto de asomarse por la ventana cuando tocaron el timbre de su casa. La señora se sobresaltó, se asomó, pero no alcanzó a ver a nadie. Abrió la ventana para sacar la cabeza. Frente a la puerta había un hombre vestido de negro. Llevaba el uniforme de un chofer, chaleco, chamarra, camisa y corbata. En las manos aún tenía las llaves del coche, que por cierto, se trataba de una carroza fúnebre. ¿A quién busca?, preguntó la señora desde lo alto. El hombre vestido de negro solamente miró hacia la ventana, pero siguió tocando el timbre. La vecina y su esposo bajaron minutos después, se vistieron mientras el timbre sonaba en toda la casa. Ella fue la que abrió. Dijo que ese hombre era el chofer de la carroza. Las luces en el vehículo estaban encendidas, al igual que el motor. Entonces, aquel hombre, sin acercarse, extendió el brazo hacia el frente haciendo un gesto con el que estaría pidiéndole la mano a la vecina. «Suba, por favor, ya la están esperando en la villa». La villa es donde está el cementerio. Asustada, la vecina cerró la puerta. Quiso volver a su recámara, pero estaba intranquila. Su esposo se asomó por el resquicio de la puerta, pero el hombre se había ido. Él sugirió que fueran a casa de mi tío para aclarar la situación, porque en el rumbo era la única casa funeraria.
Solo se les ocurrió una persona para echarle la culpa, y como definitivamente el hombre vestido de negro no era ni se parecía a Roberto, pensaron que se trataba de uno de los empleados. Mi tío le pidió una disculpa y además le aseguró que no se había tratado de ninguno de los trabajadores de su funeraria. Le invitó a verificar que la carroza había estado guardada toda la noche en la cochera de esa casa. La mujer se disculpó también y se despidió. Caminando por debajo de la banqueta regresaron a su domicilio. Esa vecina murió el fin de semana siguiente. Falleció en su cama, de madrugada, a la misma hora en la que habían despertado noches atrás. Mi tío fue contratado para el servicio. Esa tarde, el esposo de la vecina interrogó discretamente a todos los empleados de la funeraria. Les preguntó si alguno de ellos había ido a visitarlos de madrugada. Ese señor no se podía sacar esa idea de la cabeza. Semanas después, mi tío también vería a ese chofer, vestido de negro, con chaleco, chamarra, camisa blanca y corbata. «12. El chofer». Afuera de la casa de mi tío se ha estacionado un vehículo. Segundos después de que éste apaga el motor, se escucha que tocan el claxon. Roberto se asoma por la ventana. Un hombre en el asiento del conductor de la carroza le hace señas. Mi tío recuerda al hombre descrito por los vecinos. Al parecer es el mismo. Se asoma por la ventana, mira hacia la acera. Desde ahí puede notar que además el portón de la cochera está abierto de par en par. Se alarma y baja corriendo. Sale a la cochera, pero la encuentra cerrada. La carroza está en su lugar. Con más tranquilidad camina hacia la puerta de entrada y sale a la calle. El vehículo está vacío. Roberto busca hacia ambos lados de la calle, pero no encuentra a nadie. Espera unos minutos para convencerse de que nadie lo está vigilando desde la lejanía. Vuelve a su casa, sube a su recámara, pero ya no se recuesta. Se queda unos momentos mirando sus oscuros alrededores. Minutos después, suena nuevamente el claxon de un coche en la calle. Mi tío baja apurado, tratando de no demorar demasiado para que al abrir la puerta pudiera confrontar al hombre que se ha estacionado frente a su casa. Cuando sale a la calle, se encuentra que en la acera de enfrente ya no está el vehículo. En su lugar hay un hombre vestido de negro. Su descripción es la misma que dieron los vecinos aquella noche. Esa persona no está más que a unos cuantos pasos. Permanece unos segundos inmóvil, pero después retrocede. Se esconde bajo la sombra de un árbol. Mi tío, desde donde está parado, puede ver sus alrededores con claridad, menos esa parte donde descansa la sombra de aquel árbol. La iluminación de la calle es deficiente, principalmente es la luna la que muestra el espacio circundante. Roberto se acerca para confrontar al sujeto, pero ahí ya no hay nadie. Ha desaparecido entre las sombras. Cuando él regresa a la casa, sube despacio, ignora si su esposa ha estado despierta. Lo cierto es que pasaron 45 minutos en los que mi tío no pudo descifrar qué era lo que había sucedido. Al entrar a la recámara, su esposa abrió los ojos y al verlo entrar dio un grito de horror. Inmediatamente, mi tío encendió las luces y caminó hacia ella. Aquella mujer estaba confundida. Había pensado que mi tío era un intruso.
Cuando él se acercó, ella le explicó que antes de que él entrara, sintió que alguien se acostó a su lado. Había alguien en esa misma cama unos minutos atrás. Mientras lo platicaban, alguien asomado en el resquicio de la puerta de la recámara retrocedió unos pasos y cerró con cuidado. Mi tío salió corriendo de la habitación y registró toda la casa. Al momento de llegar a la cochera, encontró las puertas abiertas y la carroza encendida. Después de ese suceso no volvieron a dormir en toda la madrugada. Lo cierto es que no pasó nada después, pero el susto les había robado el sueño. XIII. La corona. En un traslado que hicimos de la funeraria al cementerio, mi tío estaba preparado para manejar la carroza. No fue hace mucho tiempo, pero en ese entonces solo había 2 personas que manejaban el vehículo: Roberto y Daniel, uno de sus empleados. Entre ellos 2 subieron el ataúd al vehículo. A un lado colocaron una corona de flores. Fue cuestión de minutos lo que tardaron antes de arrancar la procesión. Mi tío volvió a la funeraria para recoger las llaves. Cuando regresó a la carroza, encontró la corona de flores destrozada. Los tallos estaban partidos por la mitad, los pétalos, las flores habían sido arrancadas y estaban esparcidas por todo el interior del coche. Hasta en los asientos delanteros había pedazos de madera y alambre que eran los materiales que daban forma a la corona. El ataúd, por otro lado, ya no estaba como lo habían dejado. En ese mismo instante, mi tío asignó como conductor de la procesión a Daniel, mientras él se fue a conseguir otra corona. Compró la corona, salió de vuelta al cementerio. A medio camino, una voz por encima del hombro le dijo: «No vas a llegar». Efectivamente, cuando apareció en la calle donde está la entrada del panteón, la procesión ya lo estaba esperando. Un último detalle sobre esa historia. Tuvieron que volver a cerrar el ataúd antes de sacarlo de la carroza. Por algún motivo, los clavos ya no estaban en la madera. Los agujeros permanecían como prueba, pero los clavos que cerraban por seguridad el féretro habían sido arrancados y no estaban por ningún lado. XIV. La máscara. Hace unos meses, Roberto nos visitó en la funeraria. Una semana antes había avisado que vendría a desayunar con nosotros, aprovechando que mi padre estaría de visita en nuestra casa. Se quedaron más tiempo del esperado, sin embargo, no había ningún trabajo pendiente en la funeraria, por lo que no hubo inconveniente al convertir la comida en cena. Cuando estaban por retirarse, mi padre se subió a su coche y mi tío a la carroza. Por algún motivo seguía utilizándola para transportarse. Al abordarla, encontró una máscara en el asiento del copiloto. Él jura que horas antes no había nada parecido en la carroza. Se trataba de una máscara funeraria. En la actualidad no se utilizan en lo absoluto, pero en algunos lugares sirven como decoración. Una casa funeraria es el único lugar donde podrías exhibir una de esas máscaras en las paredes, tal vez en la sala de exhibición. Lo cierto es que nosotros no teníamos una de esas en casa. Desconozco cómo había llegado hasta los asientos de su coche. No hizo alboroto al respecto y partió de vuelta a su casa.
tomó la carretera y no tuvo contratiempos en el recorrido. Cuando llegó a casa, estacionó la camioneta fúnebre en su cochera. Ahí las luces estaban apagadas, por lo que al cerrar las puertas se hizo completa oscuridad. ¿Cuál fue la sorpresa de mi tío al ver que entre las penumbras, desde la parte trasera de la carroza, una mano se asomó hacia el asiento del copiloto? Esa mano tomó la máscara y la llevó a la parte donde transportan los cuerpos. Mi tío encendió inmediatamente las luces interiores, pero ahí no encontró a nadie. Y ya ni siquiera estaba la máscara. La sonrisa. La señora llegó por la noche, mucho antes que los demás familiares. Preguntó en recepción por la persona encargada de la preparación del cuerpo previa al funeral. Desde su escritorio, mi compañera señaló en mi dirección. La anciana me buscaba a mí. Se acercó, me preguntó un par de cosas, me tomó del brazo y me condujo hacia las escaleras. Me llevó hasta donde estaba el cuerpo de su nieto. Hubiera intentado prevenirla de lo que estaba a punto de ver, pero al parecer estaba un poco más entusiasmada de lo común. Aún más de lo que debería estar cualquier persona que por la razón que fuese se encontrara visitando esa casa funeraria. Usamos el elevador para bajar un piso, caminamos hasta la sala de preparación y en la mesa del centro estaba el joven. Mientras nos aproximábamos al cuerpo, la mujer que me acompañaba sacó una fotografía de su carterita. Quería que el joven luciera tal y como se veía el día de su primera comunión, que había sido celebrada hacía más de 10 años. Sí, quería que sus palmas se estuvieran tocando a la altura del pecho. También me pidió que le dibujara una sonrisa en la cara. Tener un pariente en la mesa definitivamente es algo que duele, que perturba la felicidad, pero ella no parecía estar viviendo un momento difícil. Según lo que vi en su rostro, lucía muy entusiasmada por ver nuevamente al joven tal y como se veía en vida. Le prometí que haría lo posible, me esforzaría para mostrar en la cara del muchacho un gesto de felicidad. La señora insistía con la sonrisa, quería ver los dientes de Álvaro. Su nombre estaba escrito al reverso de la fotografía. Sinceramente y por la experiencia, estaba seguro de que todo saldría mejor si me aseguraba de que, durante el funeral, la boca del joven permaneciera cerrada. La anciana salió de la sala luego de que se lo pedí por tercera ocasión. Quedamos a solas, su nieto y yo, solos en todo el piso. Siempre, antes de comenzar a trabajar, alguien anticipadamente prepara todo lo que hace falta para embalsamar el cuerpo. En una esquina, sobre la silla, había una bolsa con ropa para el joven, ropa que meticulosamente escogieron sus padres para darle una despedida. Lavé el cuerpo con jabón, limpié los orificios, la boca, los oídos, la nariz, sequé la piel, le di un masaje en el rostro, en los brazos. Poco a poco tomaría la posición que se esperaba del cadáver para poder meterlo al ataúd. Hice un bloqueo en la garganta, puse remaches en la mandíbula, cosí los labios, los párpados se fijaron con pegamento transparente. Cuando terminé el rostro, reflexioné. No sé por qué permití que la señora se fuera con la idea de que podría ser que cumpliera su extraña solicitud. Dejar el cuerpo con la boca abierta, esbozando una tétrica sonrisa. A esto le siguió un proceso largo y un poco difícil de describir. Bastante difícil de soportar si se escucha a solas o con el estómago lleno. En unas horas el cuerpo había quedado listo, pero no se parecía en nada a la fotografía. Guardaba poco en común con un retrato tomado una década atrás. Terminó mi trabajo. Alguien más se encargaría de lo siguiente, de subir el cuerpo al velatorio y de acomodarlo al frente.
Los familiares llegaron, todos tomaron asiento. Salí del edificio, encendí un cigarro, miré el patio, que en realidad era más como una enorme explanada, siempre lúgubre, fúnebre. Arreglos de flores por aquí, un par de deudos sollozando por allá. Tenía la mirada perdida mientras pensaba. De pronto, sin buscarlo, encontré junto a un árbol a la anciana, la abuela del joven. El dolor la consumía, se tapaba el rostro con un rebozo negro mientras caminaba en círculos. No podía dejar de mirarla cuando de pronto se aproximó a mí el gerente. Me levanté y caminé a su encuentro. De reojo vi que los familiares se arremolinaban en torno al cuerpo, delante y a los costados del féretro. Me imaginé que algo malo sucedía. Al ver la cara de mi jefe me asusté e irremediablemente pensé que yo era el responsable. Ni siquiera pude escuchar lo que ese hombre me estaba diciendo. Me moví un poco a la izquierda para poder ver lo que sucedía en el velatorio. El padre del joven fallecido justo acababa de cerrar la tapa del ataúd. Se veían molestos, fatigados, avergonzados. «Dejaste muy mal al muchacho», me dijo el gerente. Era evidente que no podría ni siquiera acercarme al cuerpo para verificar qué tenía, de qué se trataba. No podría hacerlo en un momento tan delicado, pero cuando lo subieron para transportarlo, abrí un poco la tapa superior. Al día de hoy todavía imagino el susto que se llevaron los familiares. El joven tenía la boca abierta. Los dientes se mostraban dibujando una extraña, macabra y siniestra sonrisa. Los párpados lucían dañados, habían sido arrancados para que apareciera una mirada muerta en el rostro. En las manos, el joven apretaba la fotografía de su primera comunión y las palmas casi se tocaban por encima del pecho, haciendo una inadecuada contorsión. Pedí que me dejaran arreglarlo, pero nada se pudo hacer. Los familiares estaban totalmente ofendidos. Mientras que la caravana partió rumbo al cementerio, yo tomé un camión hacia mi casa. Cuando volví al día siguiente, tuve una larga charla con mi jefe. Le expuse los detalles, le mostré las notas que hice al momento de la preparación. También le conté la larga historia de la señora que me dio la foto. El gerente me lo dijo al terminar. No quiso entrar en más detalles, pero me aseguró que la anciana que había hablado conmigo no era la abuela del fallecido. No guardaban parentesco alguno. Escuché decir hace poco que nunca te rías cuando ves pasar una carroza. No importa la hora del día o de la noche, nunca lo hagas. De lo contrario, podrás ver que alguien se asoma y te devuelve la sonrisa. Una sonrisa burlona que te avisa que pronto tomarás un viaje dentro de aquel oscuro vehículo. Sabemos que se trata de supersticiones, pero ahora que lo sabes, ¿te atreverías? Suscríbete, activa todas las notificaciones, quédate al pendiente para la próxima mega recopilación de historias ocurridas al interior del metro. Nos escuchamos muy pronto. Alguien te observa en la oscuridad.